Bienvenidos al curso de psicofisiología. Los procesos básicos de la conducta humana, tanto normal como patológica, reconocen un origen en las funciones biológicas de los órganos y sistemas del organismo humano. De su correcta formación y funcionamiento aislado y en conjunto, depende el resultado objetivo a través de la conducta. Siendo una formación técnica que contemple todos los aspectos relacionados con el ser humano, el estudio de la psicofisiología se convierte en un eje fundamental de la formación profesional. Comencemos. Contenido. Unidad 1. Organización del sistema nervioso. Tema 1. Taxonomía del sistema nervioso humano. Objetivo: conocer la organización de los sistemas que conforman el sistema nervioso, la interacción existente entre ellos y las diferentes regiones cerebrales, según su organización filogenética y las estructuras que están contenidas. Introducción. El tema, organización del sistema nervioso, corresponde a la unidad 1 de la asignatura Psicofisiología de la carrera Psicología en línea, que corresponde al tercer nivel de la formación académica de los estudiantes, que posee 4 subtemas. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso autónomo. Enfermedades. En el presente compendio se va a tratar exclusivamente lo relativo al sistema nervioso, indicando con claridad, exactitud y precisión la clasificación ordenada y jerarquizada, origen, funciones, y composición. El sistema nervioso humano está compuesto por una serie de nervios y de células que nos permiten realizar las conexiones y comunicaciones entre lo que pensamos, sentimos y actuamos, a través de las células nerviosas o denominadas también neuronas, por medio del evento que éstas realizan, al intercomunicarse entre sí, y provocar respuestas a los estímulos, suceso que se llama sinapsis. De cada uno de los tipos de sistemas nerviosos como el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico incluiremos de manera específica el sistema nervioso autónomo, revisaremos conceptualizaciones, origen, funciones, estructura o composición, conoceremos el sitio en donde están ubicados, sus características en donde se detallan los elementos que los componen. Subtema 1. Sistema nervioso central. Al tratar de conocer cómo se inicia o dónde comienza nuestro sistema nervioso central, solo podemos decir que inicia en nuestro cerebro y se extiende a través de nuestra médula espinal y membranas que están cubiertas por las vértebras, comienza al final del tronco del encéfalo y casi llega al final de la columna, y que es un complejo esquema de conexiones. Debemos tomar en cuenta que el sistema nervioso central es un órgano vivo, compuesto por un tejido blando, frágil a sufrir daños por traumas físicos, tiene la cualidad de generar cambios constantemente, con base a los programas genéticos y la interacción del medio ambiente. También agrega que nuestro sistema nervioso central comienza a formarse desde que un óvulo es fecundado, indica que es un tubo hueco, el cual se mantiene así hasta desarrollarse plenamente. El sistema nervioso central comienza a desarrollarse en el 18º día de fecundación con la formación del ectodermo, que es una capa externa del embrión creando la placa neural. Los extremos de estas placas forman crestas que se curvan hacia otras a lo largo de una línea longitudinal. Hay que agregar en este punto, que las células del sistema nervioso central sufren un cambio significativo, si tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo, son llamadas plenipotenciales, pero, si cada célula de la placa neural conserva la posibilidad de convertirse en cualquier tipo de célula del sistema nervioso maduro y no lo puede hacer, se llaman pluripotenciales. Para el 21º día, las crestas ya se han fusionado formando el tubo neural que crea el encéfalo y la médula espinal. En el 28º día, el tubo neural está cerrado y su extremo ha formado 3 cámaras interconectadas que se convierten en ventrículos y tejidos. El sistema nervioso central, SNC, es una estructura compleja que poseen los seres humanos, que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso central forma parte del sistema nervioso, encargado de recibir y emitir señales de estímulo en todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso periférico, SNP, compuesto por nervios sensitivos y ganglios que se conectan con el sistema nervioso central.
Funciones del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. De esta manera, el sistema nervioso central se vale de las neuronas, sensoriales y motoras, del encéfalo y la médula espinal para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. Por ello, por ejemplo, se puede cambiar de conductas, incluso, tomando en cuenta las experiencias pasadas. La importancia del sistema nervioso central está en la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros, especialmente desarrollados por el ser humano. Es decir, el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y sentimos. Partes del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, es una masa nerviosa que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. El encéfalo se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que regula nuestra hambre, sueño, movimientos, incluso las emociones, amor, odio, tristeza, alegría, entre otros. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Cerebro. El cerebro es la masa más voluminosa e importante del encéfalo porque cumple con diversas funciones vitales en los animales vertebrados, en especial en los seres humanos e invertebrados, y que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. El cerebro humano es un órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso, controla las funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos, los movimientos, las conductas y el razonamiento. El cerebro se encuentra protegido por los huesos del cráneo en la parte anterior y superior de la cavidad craneal, donde está rodeado por el líquido cefalorraquídeo que cumple una función inmunológica y de amortiguación mecánica. Cabe destacar que tanto los seres humanos como los animales vertebrados tenemos un cerebro, con estructuras similares, pero que funcionan diferente. Por ejemplo, los elefantes tienen un cerebro de mayor tamaño que el de las personas, sin embargo, su capacidad de raciocinio es menor. Partes del cerebro. Corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro compuesta por tejido neural y fibras nerviosas que se encargan de llevar a cabo funciones cognitivas y del comportamiento. Hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. Cuerpo calloso. Es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. Cisuras y circunvoluciones cerebrales. La corteza cerebral presenta una serie de elevaciones irregulares, delimitadas por depresiones o hendiduras más o menos profundas. Las elevaciones reciben el nombre de circunvoluciones y las separaciones entre ellas se llaman cisuras o surcos. Se pueden distinguir en la cara externa de la corteza cerebral. La cisura interlobular de Silvio. La cisura interlobular de Rolando. La cisura parieto-occipital. Estas cisuras permiten la delimitación de los lóbulos cerebrales. Lóbulos cerebrales. El cerebro tiene 4 lóbulos que son los siguientes. Lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y se encarga de controlar la personalidad, los pensamientos creativos y abstractos, los movimientos controlados y los movimientos musculares voluntarios. Lóbulo parietal, se encuentra en la parte media y laterales del cerebro. Sus principales funciones son recibir las sensaciones como el frío o el calor, entre otros, y el equilibrio corporal. Lóbulo occipital, se encuentra en la parte posterior y se encarga de procesar imágenes, regular la visión y del formular pensamiento. Lóbulo temporal, se encuentra a la altura de las orejas y se encarga de controlar la audición, la memoria visual y la comprensión del lenguaje. La médula espinal. Tejido nervioso que continúa en el extremo inferior del encéfalo y está cubierto por la columna vertebral.
La médula espinal permite la entrada y salida de información de todo el organismo. La médula espinal cuenta con 31 pares de nervios raquídeos que se ramifican desde las vértebras adyacentes de la columna vertebral. La médula también cuenta la sustancia gris que está condensada en un área y tiene forma de mariposa, mientras que la sustancia blanca rodea la sustancia gris. Su principal función consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. En la médula espinal se llevan a cabo dos funciones de gran importancia: la aferencia sensitiva, que consiste en recibir los estímulos sensitivos que llegan a la médula espinal, y la eferente, que se relaciona con la motilidad, es decir, envía información al sistema nervioso periférico. En este sentido, es en la médula espinal que se recibe y envía informaciones para todo el cuerpo. Por tanto, es la responsable de diversos arcos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. Meninges. Las meninges son membranas que envuelven al cerebro y a la médula espinal, y protegen el sistema nervioso central. Las membranas son: pia madre. Membrana delgada, interna, flexible y en mayor contacto con el encéfalo, no está en contacto con las células o nervios. Aracnoides. Membrana intermedia en forma de telaraña. De las tres meninges, es la más delicada por ser una capa transparente pegada a la duramadre. Duramadre. Membrana externa, dura y condensa las tres membranas. Además, aquí están la mayoría de los vasos sanguíneos que van al cerebro y sirve de apoyo al sistema nervioso. Líquido cefalorraquídeo, LCR. Líquido acuoso de color claro que envuelve completamente el sistema nervioso central. Concluye que el líquido cefalorraquídeo se extrae de la sangre y su composición es muy parecida al plasma sanguíneo. El líquido cefalorraquídeo se produce a través del plexo coroideo, que es un tejido se reproduce de manera abundante. El líquido cefalorraquídeo está en constante producción y llega a reproducirse hasta 125 mililitros y el tiempo que tarda para reemplazarse es de 3 horas aproximadamente. Subtema 2. Sistema nervioso periférico. Los nervios espinalsorraquídeos y sus ramas comunican el SNC con los receptores sensoriales, los músculos y las glándulas. Estas fibras constituyen el sistema nervioso periférico. Los nervios espinals. Los 31 pares de nervios espinal salen de la columna a través de los agujeros de conjunción, excepto el primero que emerge entre el atlas y el hueso occipital. Los nervios espinal se designan y enumeran según la región y nivel donde emergen de la columna vertebral. Hay 8 pares de nervios cervicales, que se identifican de C1 a C8, 12 pares torácicos, T1 a T12, 5 pares lumbares, L1 a L5, 5 pares sacros y un par de nervios coccígeos. Cajas de conexiones nerviosas, los plexos. Un plexo nervioso se asemeja a una caja de distribución eléctrica de una casa. En un plexo, las fibras nerviosas procedentes de diferentes nervios espinales están ordenadas y recombinadas, de manera que todas las fibras que van a una parte específica del cuerpo quedan agrupadas en un solo nervio. En el tronco se localizan 4 plexos nerviosos. El plexo cervical se forma cuando la parte anterior de los primeros 4 nervios cervicales se juntan. Estos pasan por las siguientes zonas del cuello: la apófisis transversa, por el músculo recto anterior menor, por la articulación atloidoaxoidea, por el axis y por los músculos intertransversos. Plexo braquial, este se forma cuando los nervios de la parte cervical se unen al primer dorsal. Estos pasan básicamente por la región de la musculatura del hombro, el pecho, la axila, la clavícula, el brazo, antebrazo, manos y dedos. Plexo lumbar, los primeros 4 nervios de la zona lumbar son lo que forman este plexo. Este inerva la región abdominopélvica, el psoas y la parte interna del muslo. Plexo sacro, se forma cuando las fibras nerviosas de los primeros nervios sacros y el tronco lumbosacro se unen. El plexo sacro inerva desde los glúteos hasta los pies. Los nervios espinales en el tórax no se agrupan en un plexo, son los nervios intercostales, localizados entre las costillas. Nervios craneales. Los nervios craneales, al igual que los nervios raquídeos, son parte del sistema nervioso periférico y se designan con números romanos y nombres.
Los números indican el orden en que nacen los nervios del encéfalo, de anterior a posterior, y el nombre su distribución o función. Los nervios craneales emergen de la nariz y, los ojos y, el tronco del encéfalo, 3 a 12, y la médula espinal, una parte del 11. Nervio olfatorio o hiparcraneal, se origina en la mucosa olfatoria, cruza los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. Nervio óptico o 2 par craneal, se origina en las fibras que provienen de la retina, cruza el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial y su función en la visión. Nervio motor ocular común o 3 par craneal, es un nervio mixto, aunque principalmente motor. La función motora somática permite el movimiento del párpado y determinados movimientos del globo ocular. La actividad motora parasimpática condiciona la acomodación del cristalino y la constricción de la pupila o miosis. Nervio patético o 4 par craneal, es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. Nervio trigémino o V par craneal, es un nervio mixto. La porción sensitiva transmite las sensaciones de tacto, dolor, temperatura y propiocepción de la cara. La porción motora inerva los músculos de la masticación. Nervio motor ocular externo o bipar craneal, es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite movimientos del globo ocular. Nervio facial o 7 par craneal, es un nervio mixto. La porción sensitiva transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura de la mímica facial. La porción motora parasimpática inerva las glándulas salivales y lagrimales. Nervio auditivo o estatoacústico o 8 par craneal, es un nervio mixto, principalmente sensorial. La función principal es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. Nervio glosofaríngeo o 9 par craneal, es un nervio mixto. La porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa del 1/3 posterior de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura que permita la elevación de la faringe durante la deglución. La porción motora parasimpática inerva la glándula parótida. Nervio vago o X par craneal, es un nervio mixto. La función sensorial transporta la sensibilidad de la epiglotis, faringe, así como estímulos que permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. La porción motora somática inerva los músculos de la garganta y cuello permitiendo la deglución, tos y la fonación. La porción motora parasimpática inerva la musculatura lisa de los órganos digestivos, el miocardio y las glándulas del tubo digestivo. Nervio espinal o 11 par craneal, es un nervio mixto principalmente motor que inerva músculos deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Nervio hipogloso o 12 par craneal, inerva la musculatura lingual. Subtema 3, Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, SNA, o vegetativo inerva el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Junto con el sistema endocrino controlan de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. Anatómicamente distinguimos una parte central del SNA, situada dentro de las meninges, y una parte periférica, situada fuera de las meninges. 1. La parte central del SNA está compuesta por grupos de neuronas localizadas en la médula espinal y el tronco cerebral. En el bulbo hay centros nerviosos que regulan la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la respiración, y grupos neuronales situados en el sistema límbico y el hipotálamo. Estos centros nerviosos reciben impulsos sensoriales procedentes en su mayoría de interoceptores, receptores localizados en vasos sanguíneos, vísceras y sistema nervioso que transmiten información acerca del medio interno. Las neuronas del SNA son básicamente motoneuronas las cuales regulan actividades viscerales al activar o inhibir la actividad de sus tejidos efectores, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. 2. La parte periférica del SNA está compuesto por los nervios vegetativos, que son básicamente motores. La porción motora del SNA tiene dos divisiones principales, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Muchos órganos reciben inervación simpática y parasimpática y, en general,
en un mismo órgano tienen funciones antagónicas. Sistema nervioso simpático. Los nervios, fibras y neuronas de este sistema se encargan de poner nuestro cuerpo en un estado de alerta fisiológica. Cuando el cerebro manda una señal de alerta o activación cortical por una situación de estrés, el SNS envía un mensaje a los músculos y glándulas de nuestro organismo para que pongan nuestro cuerpo en marcha de la siguiente manera. La glándula suprarrenal libera adrenalina por todo nuestro torrente sanguíneo. Dilata las pupilas, acelera la frecuencia cardíaca. Abre las vías respiratorias para que aumente el oxígeno en la sangre. Inhibe el sistema digestivo para concentrar esfuerzos en tareas de ataque y huida. Mantiene el tono muscular, estimula el orgasmo. Sistema nervioso parasimpático. En contraposición al SNS, nos encontramos con el SNP. Este sistema es el responsable de volver a nuestro estado natural a todos los órganos activados anteriormente. Para ello, envía señales al cerebro para que éste libere acetilcolina y llegue a las neuronas encargadas de relajar los músculos y órganos. El sistema nervioso parasimpático tiene las siguientes funciones principales. Constricción de la pupila, reducción del volumen de los pulmones. Disminución de la frecuencia cardíaca, estimulación del proceso digestivo. Relajación muscular. Estimulación de la excitación sexual, en este caso, no es la respuesta contraria al SNS, sino que la complementa. Subtema 4. Enfermedades. Esclerosis múltiple. Los trastornos desmielinizantes se producen porque los axones de las neuronas van perdiendo de manera progresiva la sustancia llamada mielina, de gran importancia a la hora de trasladar los impulsos bioeléctricos a través del sistema nervioso. Esto provoca que el organismo pierda poco a poco la facultad de enviar mensajes de manera eficiente al organismo, produciendo síntomas como tensión muscular, debilidad, dolor y alteraciones perceptivas. Esclerosis lateral amiotrófica. En esta enfermedad se produce un progresivo deterioro de las células motoras del sistema nervioso, que van muriendo lentamente. Así, con el paso del tiempo, los músculos dejan de recibir impulsos nerviosos y terminan por atrofiarse, lo que impide el movimiento voluntario. Además, a medida que el trastorno avanza, puede llegar a afectar finalmente a los músculos cardíacos y respiratorios y provocar la muerte. Tumores. Existe una gran cantidad de tumores que pueden afectar al sistema nervioso, tanto si se originan en él como si éste se ve afectado por la metástasis de un cáncer en otra parte del organismo. Dentro de estos tumores podemos encontrar astrocitomas, glioblastomas, gliomas, meningiomas o meduloblastomas, entre otros. Los daños se producen tanto por la proliferación celular como por la ruptura de conexiones sinápticas o la compresión de las neuronas contra otras estructuras. Epilepsia. La epilepsia es un trastorno producido por una hiperactivación de determinados grupos neuronales que por algún motivo se encuentran hipersensibilizados y ante una mínima activación reaccionan anómalamente, produciendo diversos síntomas como las típicas convulsiones, pérdida de conciencia, descoordinación y descontrol de los músculos y vísceras, enlentecimiento y debilidad. Demencias. Este tipo de enfermedades del sistema nervioso, especialmente localizables en el cerebro, se caracterizan por una progresiva degradación y pérdida de las neuronas y su funcionamiento habitual que provoca la pérdida de diferentes habilidades cognitivas y motoras. Alzheimer, Parkinson o enfermedad de Huntington son las que conllevan o pueden conllevar el deterioro progresivo de las fibras nerviosas. Mononeuropatías y polineuropatías. Las mononeuropatías son lesiones en un nervio periférico por diversos mecanismos, como la compresión continuada, la presencia de infecciones o hemorragias o seccionamientos. En tanto, las polineuropatías son procesos inflamatorios de varios nervios o tractos nerviosos que generan diversidad de síntomas como hormigueos o pérdida de control y de la sensibilidad, atrofia muscular, debilidad, diarrea, trastorno de la erección o alteraciones cardiorrespiratorias, entre otras. Disreflexia autonómica. Enfermedad producida por la lesión de la médula espinal y por una hiperactivación del sistema nervioso autónomo, además de un espectacular y peligroso aumento de la tensión arterial debido a la dificultad de regulación de la presión sanguínea en las zonas no inervadas, por debajo de la lesión medular. Monoplegia, hemiplegia y tetraplegia.
El seccionamiento o daño de las fibras nerviosas del sistema nervioso puede causar la parálisis de partes del cuerpo específicas. Esta parálisis puede darse en un punto concreto del cuerpo, monoplegia, en uno de los lados del cuerpo, hemiplegia, o incluso en el conjunto de extremidades, tetraplegia, imposibilitando el movimiento e incluso la percepción táctil de estas zonas. Neuralgias. Las neuralgias son un grupo de enfermedades y trastornos del sistema nervioso que se caracterizan por la presencia de dolor derivado de un mal funcionamiento, pinzamiento o alteración de las vías nerviosas vinculadas a la percepción del dolor. Tema 2. Tejido nervioso, células nerviosas. Objetivo/introducción. COMPOSICIO con acento NI estructura de sistema NERVI oso. NEurona. CE con acento LUL asgelia LS. Objetivo: conocer la estructura, función y tipos de las células que conforman el sistema nervioso. Introducción: en el presente compendio se realiza una revisión bibliográfica y documental del tema tejido y células nerviosos correspondiente a la unidad 1 que trata sobre la organización del sistema nervioso, de la asignatura Psicofisiología, que corresponde al tercer nivel de la formación académica de los estudiantes. Las células nerviosas llamadas neuronas participan en el envío de la información al resto del organismo, mientras que las células glial sirven de soporte al sistema nervioso sin tener ninguna participación en la transmisión de información entre células, más al notar los cambios en el entorno se los comunican a las neuronas para que transmitan y se produzcan las respuestas corporales o sensoriales que hace el organismo ante cualquier estímulo. Cada uno de los tipos de células nerviosas antes mencionadas tiene su propia estructura y composición. Las partes de las neuronas son, soma o centro nervioso, dendritas y el axón, cada una de estas partes cumplen funciones específicas en la transmisión de la información. De igual manera se destacan las clasificaciones de las células nerviosas, tanto de las neuronas como de las células gliales. Subtema 1, composición y estructura de sistema nervioso. Como es de conocimiento general, todo tejido en el organismo humano está conformado por un conjunto de células que cumplen una función determinada, por lo tanto, a nivel del sistema nervioso, este tejido está compuesto por un conjunto de células que tienen como función recibir todo tipo de información, tanto del interior como del exterior para transmitirla hacia diferentes partes del cuerpo, almacenarla, analizarla y generan nueva información. Las células que componen el tejido nervioso son las neuronas y las células gliales. Las neuronas son las células nerviosas que transmiten o conducen el impulso nervioso, excitando eléctricamente la membrana plasmática para lograr los efectos de esa transmisión. Las células gliales son las que cumplen la función de ser el soporte de las células nerviosas o neuronas. A continuación, vamos a profundizar en la estructura de cada una de estas células encargadas de realizar estas interconexiones en el organismo del ser humano. Como habíamos indicado, el tejido nervioso recibe información del organismo interno o externo a este, la analiza, genera nueva información, la almacena y la transmite, SNC, además de ayudar a regular algunas funciones vitales del ser humano como la alimentación, el sueño, la respiración, etc., SNP. Todas estas funciones que realiza en los diferentes sistemas nerviosos tanto central como periférico las realiza por medio de las células nerviosas o neuronas y las células gliales o neuroglias. Las neuronas encargadas de la excitabilidad y la conductividad de la información que recibe el organismo y las células glias que sirven de soporte, defensa y nutrición de las neuronas, entre otras. Subtema 2, neurona. La palabra neurona proviene del griego neurona, que significa cuerda, nervio. Las neuronas son células altamente especializadas, que controlan las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Se trata de un tipo de célula, y constituye el componente principal del sistema nervioso. Así, las neuronas son las células del sistema nervioso, aunque no son las únicas, también forman parte de este sistema las células gliales, astrocitos y células de Sivaan. El tamaño de las células nerviosas es muy variable, pero su cuerpo celular puede llegar a medir hasta 150 mm y su axón más de 100 centímetros. Cada zona de las células nerviosas se localiza de preferencia en zonas especializadas del tejido nervioso. Los cuerpos celulares
La mayor parte de las dendritas y la arborización terminal de una alta proporción de los axones se ubican en la sustancia gris del SNC y en los ganglios del SNP. Los axones forman la parte funcional de las fibras nerviosas y se concentran en los haces de la sustancia blanca del SNC, y en los nervios del SNP. Tipos de neuronas. De acuerdo con sus funciones, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano se pueden dividir en tres tipos: sensoriales, motoras e interneuronas. Neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo, y la llevan hacia el SNC para que se pueda procesar. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas sensoriales que tienen terminaciones en las yemas de tus dedos transmiten la información al CNS de que el carbón está muy caliente. Neuronas motoras. Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y glándulas. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas motoras que enervan los músculos de tus dedos causarían que tu mano lo soltara. Interneuronas. Las interneuronas, que solo se encuentran en el SNC, conectan una neurona con otra. Este tipo de neuronas recibe información de otras neuronas, ya sean sensoriales o interneuronas, y transmiten la información a otras neuronas, ya sean motoras o interneuronas. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, la señal de las neuronas sensoriales en las yemas de tus dedos viajaría a las interneuronas de tu médula espinal. Algunas de estas interneuronas señalarían a las neuronas motoras que controlan los músculos de tus dedos, para soltar el carbón, mientras que otras transmitirían la señal por la médula espinal hasta las neuronas en el cerebro, donde se percibiría como dolor. De acuerdo con su forma y estructura, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano se pueden dividir en tres tipos: bipolares, unipolars, multipolars. Monopolares, tienen una sola prolongación de doble sentido, que actúa a la vez como dendrita y como axón, entrada y salida. Bipolares, tienen dos prolongaciones, una de entrada que actúa como dendrita y una de salida que actúa como axón. Multipolars, son las más típicas y abundantes. Poseen un gran número de prolongaciones pequeñas de entrada, dendritas, y una sola de salida, el axón. Funciones de la neurona. Las funciones de la neurona en el sistema nervioso son: recibir, procesar, conducir y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas. Recibir la información del medio interno, externo y de otras neuronas. Integrar la información y realizar una respuesta. Conducir la señal de respuesta a su terminación. Transmitir la información a otras neuronas, músculos, glándulas, entre otras. Anatomía de la neurona. Anatomía externa. Cuerpo neuronal o soma. El cuerpo de la neurona también se denomina soma. Es aquí donde suceden todos los procesos metabólicos de la neurona. Es la región más ancha, con una morfología ovalada, donde se localiza el núcleo de la neurona y el citoplasma. Se encuentra también aquí todo el material genético de la neurona, y es donde se sintetizan las moléculas que permiten la supervivencia de la célula, y aquellas que garantizan que se transmitan las señales eléctricas. Cono axónico. El cono axónico es la región del cuerpo de la neurona que se estrecha para originar el axón. Se trata de una zona muy enriquecida en canales y transportadores. Axón. El axón es un tubo que se origina en el soma de la neurona, en el extremo contrario a las dendritas. Una vez las dendritas reciben los neurotransmisores y el cuerpo se ha activado a nivel eléctrico, el axón tiene la función de conducir la señal eléctrica hasta los botones sinápticos. En esos botones se liberarán los neurotransmisores para informar a la siguiente neurona. Nódulos de Ranvier, son regiones del axón que no están rodeadas de mielina, muy pequeñas, de menos de 1 micrómetro de longitud, y que exponen a la neurona al espacio extracelular. A través de estos nódulos entran electrolitos de sodio y potasio, lo que permite esta conductancia saltatoria, son imprescindibles para que la señal eléctrica viaje adecuadamente a través de la mielina. Botones sinápticos, se trata de ramificaciones localizadas en la parte terminal del axón. Son parecidos a las dendritas, pero su función es liberar al medio externo los neurotransmisores,
una vez el impulso eléctrico se transmite por todo el axón. Estos neurotransmisores, si todo va bien, serán captados por las dendritas de la siguiente neurona del circuito o red neuronal. Dendritas. Son prolongaciones que surgen del soma y que configuran una especie de ramas, que cubren el cuerpo neuronal, se encargan de captar los neurotransmisores producidos por la neurona más cercana, así como de enviar la información química al cuerpo de la neurona, que hace que éste se active eléctricamente. Anatomía interna. Retículo endoplasmático, sistema membranas plegadas en el soma neuronal, las porciones rugosas, las que contienen ribosomas, intervienen en la síntesis de proteínas, las lisas, las que contienen ribosomas, participan en la síntesis de grasas. Citoplasma, fluido translúcido en el interior de la célula. Ribosomas, estructuras celulares internas en las que se sintetizan las proteínas, se localizan en el retículo endoplasmático. Aparato de Golgi, sistema de membranas que empaqueta las moléculas en vesículas. Núcleo, estructura esférica localizada en el soma neuronal que contiene ADN. Mitocondrias, centros de liberación de energía aeróbica, que consume oxígeno. Microtúbulos, filamentos encargados del transporte rápido de material por toda la neurona. Vesículas sinápticas, paquetes membranosos esféricos que almacenan moléculas de neurotransmisor listas para liberarse, se localizan cerca de las sinapsis. Neurotransmisores, moléculas que liberan neuronas activas e influyen en la actividad de otras células. Subtema 3, células gliales. Las neuroglias, también llamadas células gliales, son células del sistema nervioso. Forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Las neuroglias son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas en el sistema nervioso. La palabra glía significa cola en griego. Así, el término neuroglia querría decir adhesivo de las neuronas. Este nombre fue dado por Rudolf Virchow porque pensaba que estas células servían de adhesivo para las neuronas, que las unían para formar el tejido nervioso. Así, la principal función de las células gliales sería estructural, es decir, proporcionar apoyo físico a las neuronas. También son mucho más abundantes que las neuronas. En el SNC de los vertebrados hay de 10 a 50 veces más células gliales que neuronas. El conjunto de células gliales recibe el nombre de neuroglia. Funciones de las células gliales. Las células de glía se encuentran alrededor de las neuronas y desarrollan funciones muy importantes como, por ejemplo, proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas. Estructura de soporte del encéfalo, dan la resistencia. Separan y aíslan grupos neuronales entre sí. Tamponan y mantienen la concentración de potasio en el líquido extracelular. Retiran neurotransmisores liberados en sinapsis. Guían a las neuronas durante el desarrollo del cerebro. Forman parte de la barrera hematoencefálica, la cual está formada por ellas y el endotelio de los capilares encefálicos, y constituye una barrera que selecciona el paso de sustancias entre el SN y la sangre. Algunas participan en la nutrición de la neurona. Participan en procesos de reparación del sistema nervioso. Tipos de células gliales. Hay varios tipos de células gliales presentes en el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP, de los humanos. Los 6 tipos principales de neuroglia incluyen lo siguiente. Astrocitos. Son las células gliales más abundantes y se denominan de esta manera por su forma estrellada. Se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Son neuroglia en forma de estrella que reside en las células endoteliales del SNC que forman la barrera hematoencefálica. Esta barrera restringe qué sustancias pueden ingresar al cerebro. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del cerebro. Otras funciones de los astrocitos incluyen el almacenamiento de glucógeno, la provisión de nutrientes, la regulación de la concentración de iones y la reparación de neuronas. Funciones de los astrocitos. Suministro de nutrientes a las neuronas,
ejercen de enlace entre el sistema circulatorio, donde se encuentran los nutrientes que las neuronas necesitan, y las neuronas. Soporte estructural, se encuentran entre las neuronas y proporcionan soporte físico a las neuronas y consistencia en el encéfalo. Reparación y regeneración, las células gliales mantienen su capacidad de dividirse a lo largo de la vida, algo que no pueden hacer las neuronas. Cuando se produce una lesión en el SNC, los astrocitos proliferan y emiten un número de prolongaciones, estos cambios se denominan gliosis. Los astrocitos limpian la zona lesionada, ingiriendo y digiriendo los restos de neuronas mediante fagocitosis. Además, los astrocitos proliferan para llenar el vacío dejado por la lesión. Por otra parte, los astrocitos podrían tener un papel muy importante en la regeneración de las neuronas debido a que liberan diversos factores de crecimiento. Separación y aislamiento, actúan como una barrera entre las neuronas sobre la difusión de diferentes sustancias como los iones o los neurotransmisores. Los astrocitos aíslan las sinapsis impidiendo la dispersión del neurotransmisor liberado por los botones terminales. Captación de transmisores químicos, los astrocitos pueden captar y almacenar neurotransmisores. Células ependimarias. Las células ependimarias son células especializadas que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Se encuentran dentro del plexo coroideo de las meninges. Estas células ciliadas rodean los capilares del plexo coroideo y forman líquido cefalorraquídeo. Forman el revestimiento epitelial de los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal. Funciones de las células ependimarias. Dan lugar a la capa epitelial que rodea el plexo coroideo en los ventrículos laterales del hemisferio cerebral. Estas células epiteliales producen principalmente el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias tienen cilios y se sitúan frente a la cavidad de los ventrículos. El movimiento coordinado de estos cilios influye en la dirección del flujo cerebroespinal, la distribución de neurotransmisores y otros mensajeros para las neuronas. Las células ependimarias llamados tanicitos juegan un papel importante en el transporte de las hormonas en el cerebro. Microglía. Las microglías son células extremadamente pequeñas del sistema nervioso central que eliminan los desechos celulares y protegen contra microorganismos, bacterias, virus, parásitos, etc. Se piensa que las microglías son macrófagos, un tipo de glóbulo blanco que protege contra la materia extraña. También ayudan a reducir la inflamación mediante la liberación de citoquinas antiinflamatorias. Funciones de la microglía. En condiciones normales, el número de células de microglía es pequeño, pero cuando se produce una lesión o inflamación del tejido nervioso, estas células proliferan rápidamente, al igual que lo hacen los astrocitos, y migran hacia la zona de la lesión para fagocitar los restos celulares, fragmentos de mielina o neuronas lesionadas. La microglía actúa como una célula fagocítica y protege el cerebro de microorganismos invasores. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos axones neuronales para formar una capa aislante conocida como vaina de mielina. La vaina de mielina, compuesta de lípidos y proteínas, funciona como un aislante eléctrico de los axones y promueve una conducción más eficiente de los impulsos nerviosos. Funciones de los oligodendrocitos. Forman la capa de mielina del SNC. Un solo oligodendrocito puede mielinizar diferentes segmentos de un mismo axón o de axones diferentes, de 20 a 60 axones diferentes. El oligodendroglia también tiene una función protectora sobre los axones no mielinizados, ya que los rodea y los mantiene fijos. El oligodendroglia forma la vaina de mielina en el SNC. Hay enfermedades autoinmunitarias que destruyen la capa de mielina. En la esclerosis múltiple las células que forman la mielina no son reconocidas por el organismo como propias y son destruidas. Esta enfermedad es progresiva, y según la cantidad y función de neuronas que pierden la mielina las consecuencias serán más o menos graves. Astroglía. Estas células glial satélite cubren y protegen las neuronas del sistema nervioso periférico. Proporcionan soporte estructural y metabólico para los nervios sensoriales, simpáticos y parasimpáticos. Células de Sivaan. En el sistema nervioso periférico, SNP, las células de Sivaan hacen las mismas funciones que las diferentes células gliales del SNC.
Funciones de las células de Sibaan. Cómo los astrocitos se sitúan entre las neuronas. Cómo la microglía fagocitan los restos en el caso de una lesión en los nervios periféricos. Cómo los oligodendrocitos, una de las principales funciones de las células de Sibaan es formar la mielina alrededor de los axones del SNP. Cada célula de Sibaan forma un único segmento de mielina para un único axón. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.